Seguimos en el monte, con Jesucristo, en el corazón del monte y su discurso. Seguimos profundizando en el reino que Jesús ha venido a anunciar y a inaugurar. Pero ahora nos habla del corazón de su doctrina, que es la oración, las prácticas religiosas y también la confianza en Dios. Al final veremos que también nos habla de caminos. Caminos que no parecen fáciles, puertas que parecen estrechas, pero que son la clave para encontrar el rumbo de la vida. También podríamos hablar en estos montes de raíces, de casas construidas sobre roca. Cuando un árbol se enraiza bien, tiene fuertes raíces, es más fácil que tenga futuro. Para eso estudiamos la palabra, para que también comprendiendo lo que dice, lo cumplamos. Y de esta forma nuestra fe, nuestra vida, tengan raíz y tengan futuro. Seguimos de la mano del Maestro profundizando en el monte, en el corazón, sobre caminos y raíces, sobre el cumplimiento de una palabra que nos cautiva. Bienvenidos. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho, como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Os invitamos a trabajar en este vídeo sobre la segunda parte del discurso del monte, en concreto los capítulos 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Comenzamos con el capítulo 6, versículos 1 a 18, la sección central del discurso del monte, que son las obras de piedad, limosna, oración y ayuno. Vamos a ir viéndolo por partes, ¿no? El versículo 1 sirve de versículo introductorio que nos da el principio general. Ese principio general se aplicará después a la limosna, a la oración y al ayuno. ¿Cuál es el principio general? Cuidad de no practicar vuestra justicia. Entonces se trata de vuestra justicia. La justicia, como venimos viendo, es cómo obrar la voluntad de Dios. El ser humano el cristiano, el creyente, tiene que obrar la justicia de Dios. Aquí es el cómo obrar la justicia. Y de forma quiástica, ¿verdad? Hay una correspondencia muy bonita formalmente. No cuidad vuestra justicia, no practicarla frente a los hombres para ser vistos por ellos, porque entonces no recibiréis recompensa de vuestro Padre. No frente a los hombres, que se contrapone a vuestro Padre. No para ser vistos, que se contrapone a recompensa. ¿Veis? A, B, B', A'. Lo que tenéis que hacer es no buscar la recompensa en el ser vistos por los hombres, porque de esta forma obtendréis recompensa de vuestro Padre del cielo. La clave entonces de vuestra justicia en estos versículos es la justicia oculta, esa justicia mayor que los escribas y fariseos, que tiene que ser una justicia oculta, no hacer las cosas por quedar bien. No hacer las cosas para obtener recompensa inmediata, sino esperar de Dios de forma graciosa, de forma gratuita, la recompensa. Esa es nuestra forma de actuar. Entonces lo va a ir poniendo, cuando hagas limosna, pues que no se entere todo el mundo, como hacen los hipócritas. Parece que hipócritas aquí podría referirse a la religiosidad de algunos judíos, sobre todo de los fariseos. Hipócrita y fariseo no es sinónimo. Pero él llama aquí hipócritas a cierta forma farisaica, religiosa, de cumplir estas prácticas, ¿no? Entonces, la limosna, pues que no se entere la gente, y está la famosa frase que él dice, cuando des limosna, que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Que no se entere ni siquiera tu otra mano, ¿no? Lo que hace tu derecha, que no se entere la izquierda, así que no se entere nadie. Cuando se hace así, buscamos recompensa en Dios, no en los demás.
que todo el mundo me mire, como a los toreros, ¿verdad?, para que vean cómo doy limosna. No, busca la recompensa en Dios. Claro que hay que dar limosna. En el Antiguo Testamento es muy importante la limosna, también en el Nuevo Testamento, también en otras religiones. Aquí lo que Jesucristo pide de específico para los suyos es un dar limosna gratuito, filial, esperando en Dios. Lo mismo dice con la oración. Una oración que no tiene que ser, no es que la oración pública sea mala. Aquí se podría esto interpretar mal. Jesús no se opone a la oración en público. No se opone a ponerse en la iglesia cerca, en los primeros puestos, sino que se opone a hacer las cosas por aparentar. Hacer las cosas con la motivación fundamental de ser vistos. Porque entonces ya la motivación clave, la motivación religiosa se pierde. Cuando es solamente una motivación humana, una motivación de brillo personal, la motivación profunda, religiosa, se pierde. Hay que renunciar a esto para conseguir esto. Para que el motivo fundamental de nuestra religiosidad y sus prácticas sea Dios y la recompensa que Él quiera darnos en el futuro. Esto es justamente, a veces da la impresión de justamente lo contrario a lo que propone nuestra sociedad capitalista del éxito, el éxito inmediato, ¿verdad? No, aquí no es buscar éxito, que la gente no se entere de todo. Las cosas más importantes de la vida a veces no se saben. En algunas ocasiones no se tienen que saber, sino que hay que hacerlas porque Dios las multiplicará, Dios dará fruto. Esto, insisto, no hay que interpretarlo de forma fundamentalista, unívoca, porque tiene matizaciones con la misión, por ejemplo, que decíamos el otro día. Tiene que comprenderlo desde que el mundo vea vuestras buenas obras para que den gloria a Dios. Las dos cosas son verdad, ¿no? Esa práctica misionera de ser de luz del mundo, pero a la vez no hacer las cosas por aparentar, sino por Dios. Y hay muchas cosas que quedan en lo oculto y Dios dará fruto, Dios lo recompensará. Pues también la oración, esa oración personal en tu cuarto, en lo escondido. Porque vas a rezar, si estás pendiente de que te vean rezar, no estás pendiente del Dios que te escucha orando. Entonces, buscar a Dios, intentando que lo de alrededor no se inmiscuya. Buscar a Dios en lo interior, en un recinto aislado, concentrado. Ahí se introduce una perícopa que es la del Padre Nuestro en relación con la oración. Pero si siguiéramos, vendría ahora el ayuno, estos versículos que dice lo mismo del ayuno, ¿no? ¿Hay que ayunar? Sí. Esto también podemos relacionarlo cuando Jesús critica el ayuno, qué tipo de ayuno, acordaos de Marcos 2, hace años veíamos esa perícopa, ¿no? Hay que ayunar, pero cuando el novio no está. Jesús sí acepta el ayuno, como una práctica también del judaísmo, de otras religiones, pero un ayuno que lo mismo, no tiene que hacerse para aparentar, sino que tiene que hacerse para que no se vea. Entonces tú, que dé la impresión de que estás, cuando ayunas, no vayas por la calle, nos puede pasar, ¿no? ¿Qué te pasa? Tanto ayuno y tanta. ¿Qué te pasa? No, es que estoy preocupado. Pues no, que la gente no vea exteriormente el esfuerzo y la ascesis que haces en tu interior. Entonces, ayuno sí, limosna por supuesto, oración, claro está, pero buscando la recompensa del Padre. Y en el centro queda la perícopa del Padre Nuestro, que queda de esta forma intermedia, ¿verdad? Esta sección se corresponde con esta, y en el centro pleno del discurso del monte, queda la perícopa del Padre Nuestro, que tiene una introducción, versículos 7 y 8, tiene una conclusión, versículos 14 y 15, y tiene el texto del Padre Nuestro. ¿Qué dice en la introducción? Algo parecido a lo que dice en esta perícopa. Cuando recéis, aquí decía, no seáis como los hipócritas. Aquí, cuando recéis, no seáis como los paganos. Diferencia con el judaísmo, diferencia con el paganismo. Aquí es para aparentar, no. Aquí es hablar mucho, no. Hablad poco. Es que así estamos haciendo una catequesis sobre la oración, ¿verdad? La oración cristiana, desde estas perícopas, tiene como 3 características, ¿no? En esta perícopa nos dice que en lo oculto, en el silencio, en la interioridad. Aquí se nos dice que no hablar mucho, no seas tú el protagonista, sino que sea Dios. La oración es antes escuchar que hablar. Y luego, en la conclusión, relación con el perdón, porque si perdonáis los pecados, oración y perdón. Una oración que no nos lleva al perdón no es una oración genuina. 3 características fundamentales de la oración.
¿verdad? El no buscar apariencias, el buscar el silencio y la escucha, y que tenga como fruto el perdón. Preciosa catequesis sobre la oración. Pasamos ahora a estudiar más despacio la perícopa central de todo el discurso del monte, versículos 9 al 13, que es la perícopa del Padre Nuestro. Recordemos que estas tres obras de piedad, tres obras de religiosidad, no son propias del cristianismo, son también propias del judaísmo, pasadas por Jesús, como son muy típicas de lo que es la religión, de lo que es el cristianismo, diríamos, de lo que es una persona religiosa. Por eso son muy propias del tiempo de Cuaresma. En la Cuaresma, donde renovamos nuestra condición cristiana, donde se hacía el catecumenado, pues se piden esas tres prácticas para aprender a ser cristianos. Limosna, oración y ayuno. Tres dimensiones fundamentales de la religiosidad judeocristiana. Vamos a la esencia de las tres, que es la oración y en concreto la oración del Padre Nuestro. Como sabéis, todo esto vamos a explicarlo brevemente, espero, porque tenemos una explicación de la versión según San Lucas en la sección anterior del Evangelio según San Lucas. Tenemos tres versiones del Padre Nuestro. La de Mateo, la de Lucas y la de la Didaché, que es un escrito antiguo, patrístico, de finales del siglo I. Didaché y Mateo son prácticamente idénticas, son muy parecidas. Mateo y Lucas tienen ciertas diferencias, pero provienen de la fuente Q, como decimos, ¿no? Probabilísimamente son de la fuente Q, porque es común a ellas. ¿Por qué las diferencias entre Mateo y Lucas y algunas pequeñas de Didaché? Algunos dicen, pues porque Jesús habría enseñado más de una vez el Padre Nuestro, con ciertas variantes. Pero los discípulos lo habrían aprendido unos de una forma, otros de otra. Ya desde el tiempo de Jesús se habrían generado un par al menos de tradiciones. Puede ser. Basados también en que, según el judaísmo, hay que hacer ciertas variaciones, para no caer en rutina, en la oración oral, ¿no? Ciertas variaciones es conveniente. Esto también podría venir en la comunidad. La comunidad podría también hacer ciertas variaciones como recomendación por no caer en la rutina, o también, quizá más, probablemente no, porque Mateo y Lucas recogen lo que la tradición litúrgica de sus comunidades ha recibido. Entonces, no son tanto diferencias porque Mateo, el redactor, o Lucas cambien nada, sino porque ambos ponen en el texto el Padre Nuestro que se rezaba en sus comunidades. Las diferencias principales, lo decíamos, son dos, ¿no? Diferencias mayores y diferencias menores. Diferencias mayores es en el tamaño. Hay tres frases, dos peticiones y una frase inicial, ¿no? un añadido inicial, que no están en San Lucas, están solo en San Mateo. San Mateo es más largo que San Lucas. Entonces, en esto parece más original San Lucas. La tradición de San Mateo habría añadido estas frases, no de la tradición inventada, sino que pertenecen a la tradición sobre Jesús, son dichos de Jesús, de hecho aparece en otros textos del Nuevo Testamento, esta por ejemplo, pero que han sido añadidas al Padre Nuestro. Otras palabras de Jesús de petición se añaden al Padre Nuestro, seguramente por la comunidad primitiva de Mateo. Entonces, en las diferencias mayores parece que Lucas es más original que Mateo. En cambio, diferencias menores son en la dicción, en las palabras, en las expresiones. Pues perdona nuestras deudas, dice Mateo, perdona nuestros pecados, dice Lucas, pecados, deudas, danos hoy, danos cada día, Lucas, Mateo. Entonces, en estas pequeñas diferencias parece Mateo más original porque refleja mejor un texto arameo. Lo explicábamos en el otro vídeo y nos remitimos a ello. Entonces, ambos han conservado esa frescura original en una dimensión o en la otra. Bien, dicho eso, vamos a dedicarnos, pues a repasar un poquito el Padre Nuestro tal y como está en San Mateo, que es prácticamente tal y como lo rezamos en la Iglesia. Tenemos, el Padre Nuestro tiene una invocación inicial, y después tenemos dos partes, que además a veces las rezamos en diálogo, ¿verdad? Cuando se rezan por coros, dos partes. La primera parte son tres peticiones
en tú. 3 peticiones, deseos, ¿no? Bien, y después la segunda parte son 4, aquí son 3, y aquí son 4 peticiones más imperativos, cuya clave no es el tú, sino el nosotros, nuestro pan, nuestras ofensas, no nos, de garantización, líbranos del maligno. Entonces, 3 deseos, peticiones en tú, más la invocación, y 4 peticiones en nosotros. De esta forma queda perfectamente equilibrado. 3 más 1 serían 4 frases, y aquí otras 4 frases. Un equilibrio perfecto entre ambas partes del Padre Nuestro. La invocación en Lucas está solo Padre, Abba, que era la invocación de Jesús a su Padre y que lo transmite a los discípulos. Esto es lo más importante del Padre Nuestro, porque es transferir a los discípulos la experiencia filial de Jesús. Enseñar a los discípulos a rezar como Jesús rezaba. Incorporarles a su oración, a su experiencia filial de Dios. Esto es lo más importante de todo. No es, como veis, una enseñanza teórica que Él les explica una oración, les enseña repetitivamente a rezar algo, sino que eso que les enseña es incorporarlos a su oración, es darles lo que Él vive. Padre, la comunidad tiene aquí un añadido doble, nuestro, está claro que es un añadido litúrgico, porque quien reza no es el individuo, sino la comunidad litúrgica reunida, especialmente en la Eucaristía. Es el Padre de la comunidad. Rezar nos hace hermanos, porque el Padre no es solamente mío, no es Padre mío, sino Padre nuestro, en relación también con los nuestros de la segunda parte. Y luego, muy típico de Mateo, que estás en los cielos, Él en los cielos, literalmente. Esta expresión solo aparece una vez fuera de Mateo, en Marcos 11, también en relación con la oración. Es una expresión de la tradición poco utilizada y que en cambio Mateo utiliza hasta 20 veces. Es una expresión que no inventó San Mateo, pero que ha hecho suya. Es el que más para distinguir el Padre, los padres que tenemos en la tierra, del Padre verdadero, que es el que está en los cielos, ¿no? Esa dimensión celeste de la paternidad a la que nos dirigimos, porque es nuestro Dios. Bien, y vamos a las 3 peticiones, deseos en tú. Santificado sea tu nombre. Es una expresión muy típica del Antiguo Testamento, sobre todo del Levítico, de Ezequiel, que sea santificado, y también lo contrario, ¿no? El pueblo profana el nombre de Dios. Entonces, lo que queremos nosotros es que en el mundo y en tu comunidad no sea profanado tu nombre. Acordaos también del decálogo, ¿no? Ese mandamiento que dice que cuidado con pronunciar el nombre de Dios en vano, la importancia del nombre de Dios. ¿Cuándo se profana el nombre de Dios? Cuando tu pueblo se comporta mal. Es lo contrario a lo que decíamos en el capítulo 5. Si ven vuestras buenas obras, darán gloria a vuestro Padre. Y es santificado su nombre. En cambio, si ven vuestras malas obras, que sois hijos de Dios, y obráis el mal, pues ¿quién será el Padre de esta gente? Entonces, santificado sea tu nombre tiene que ver, sobre todo, es una dimensión religiosa, cultural, del culto, pero que tiene que ver con la ética. La ética nos lleva al culto. Cuando nos portamos bien, la santidad de Dios se extiende entre nosotros. Cuando nos portamos mal, impedimos que la santidad de Dios habite en la comunidad. Que sea santificado tu nombre entre nosotros, también en el mundo, ¿no? Segunda petición, venga tu reino. Jesucristo predicó el reino, que ya está aquí, pero no es pleno. Entonces esto, más que ética, es una dimensión escatológica, ¿no? Queremos que llegue el fin de los tiempos. El que reza el Padre Nuestro no está, cuanto más tarde mejor. Hay un deseo de que Dios plenamente venga entre nosotros. Deseamos que Dios esté no solo en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestras obras y conciencia individual, sino que queremos que esta historia ya alumbre el reino definitivo de Dios. Entonces, habría que ver si la oración del Padre Nuestro la hacemos con sinceridad, si realmente cuando rezamos queremos adelantar, como dice la carta de Pedro, la llegada del reino, queremos acelerarla. Es decir, los cristianos rezamos porque tenemos deseos de que el Señor llegue. Los cristianos rezamos también para incrementar nuestro deseo de que Dios llegue. No solamente miramos al bien, sino que miramos al futuro, que lo queremos inminente. Jesús prometió que el reino está ya llegando, está ya aquí empezando, y nosotros queremos que ese reino llegue cuanto antes mejor. Venga tu reino, Maranatá. Decían antiguamente en arameo, ven Señor, Maranatá, decían los cristianos. Bien, tercera petición que no está en San Lucas, hágase tu voluntad. Aquí tenéis otros textos de Mateo
muy importantes para la voluntad, ¿no? La parábola de los dos hijos. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿El que dice no me da la gana y luego va? O sea, la importancia de hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios. Bien, la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno, y sobre todo en Getsemaní. Getsemaní, Jesús también rezó esta oración. De alguna forma Mateo dice que en la oración, sobre todo Padre, y hágase tu voluntad, estamos rezando la misma oración de Jesús en Getsemaní. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, revivimos de alguna forma la oración de Jesús en el huerto, en Getsemaní, ante la perspectiva de su entrega. Primera parte. Entonces, gracias a la oración podemos vivir como hijos de Dios, podemos atraer el reino, Dios puede cumplir su justicia, Dios puede extender su reino entre nosotros. Y después unas peticiones más intensas, segunda parte, más diríamos, entre comillas, más para nosotros. En la primera parte parece que estamos mirando hacia arriba y hacia el mundo, mirando a Dios, el nombre, ¿verdad? El reino, la voluntad. Y en cambio ahora miramos un poquito a la comunidad, a nosotros. Dejamos de mirar lejos, dejamos de mirar a la historia y a Dios para mirar cerca, para mirar entre nosotros, ¿no? En el día a día de nuestro camino. La oración y el día a día. La oración y los matices de la vida. La oración y lo cotidiano. Necesitamos pan. Aquí se puede interpretar de forma física y también son complementarias de forma espiritual, por supuesto. Ya explicamos en San Lucas lo que significaba el pan, es el pan epiusion, ¿no? Remitimos aquella explicación, pero aquí es una comunidad de personas que necesitan también el pan físico. Y saben que la religión tiene que ver con el pan. Saben que la fe tiene que ver con la comida. Tiene que ver con el sustento, tiene que ver con la economía, claro que sí. Dios no podemos reducirlo a una dimensión espiritualista, sino que el pan danos hoy también, porque somos una comunidad que dependemos de ti. Y también en ese pan tenemos deseos de otro pan. El pan como la doctrina de Dios, el pan eucarístico. Entonces le pedimos, por eso, cuando se ha puesto en la Eucaristía la oración del Padre Nuestro, después de la plegaria eucarística, al comienzo de la liturgia de la comunión. Luego recibimos la comunión porque Dios responde a nuestra petición. Danos el pan de cada día, nos ponemos en fila, cuerpo de Cristo. Amén. Y lo comulgamos. Entonces, dimensión física, humana, y dimensión espiritual, profunda, religiosa, de esta petición, importante. Perdona nuestras ofensas, la importancia del perdón en la oración. Ya en el Antiguo Testamento, si leéis despacio este texto de Eclesiástico, Sirácida, es casi una copia. Jesús se está inspirando en este texto. Y después está muy bien explicada en esa parábola de Dios perdona primero, pero si yo no perdono al hermano, el perdón de Dios se hace infecundo en mí. ¿Qué relación existe entre el perdón de Dios, la oración por tanto, y mi perdón a los demás? Pues fundamental, aquí es donde mejor está explicado. El perdón de Dios no depende del nuestro, es gratuito, va por delante, pero sí depende su eficacia. El perdón de Dios se puede quedar en nada si nosotros no continuamos ese perdón entre los hermanos. Entonces, perdona para que perdonemos, perdona como perdonamos. Perdona, el perdón se extiende, si no, no es verdad. El perdonado tiene que perdonar. También al final, en la conclusión decíamos antes, ¿verdad?, es la petición que más se privilegia, porque si no perdonáis los pecados, tampoco vuestro Padre. La relación intrínseca, profunda, entre oración y perdón, entre oración y reconciliación. Quizá por eso hay tanta ruptura en nuestro tiempo, también en la Iglesia, porque rezamos poco. Quizá experimentamos demasiado poco la misericordia de Dios, nos apartamos de ella y por eso nos cuesta tanto perdonar y ser reconciliados. Pedir el perdón, pedir ser capaces de perdonar, que en nuestra vida se viva la misericordia. Siguiente petición, en nosotros no nos introduzcas en tentación. También sabéis que esto explicado en San Lucas se puede entender de dos formas. Como está aquí traducido, no nos pongas en tentación, porque si nos pone vamos a caer. Entonces, que ni siquiera nos tiente. Dios no tienta, dice la carta de Santiago. La vida tienta, o Dios puede permitir la tentación, como el demonio Satán en Job, ¿verdad? Pero la vida nos tienta, pero bueno, si puede ser, Señor, que la tentación no nos visite. También a Jesús le visitó la tentación, al principio del Evangelio. Bueno, pues la primera interpretación podría ser, Señor, que
que no nos venga la tentación, porque somos tan débiles, somos tan débiles. O segunda forma de entenderlo, cuando llegue la tentación, que no caigamos. Cuando llegue la piedra del camino, que la veamos y no caigamos en ella, no tropecemos con ella. Entonces, dos interpretaciones complementarias, ¿no? Si puede ser que no sobrevenga la tentación y cuando sobrevenga, pues que no caigamos en ella, que seamos inteligentes, que sepamos discernir bien tu voluntad de la tentación del maligno, que sepamos discernir, ¿verdad? ¿Dónde están tus caminos? No permitas que nos engañen, no permitas que hagamos el mal, que a cada paso nos tienta. Y después, un texto añadido por Mateo, también, bueno, por su comunidad, pero que no es de Mateo, sino que es de la tradición primitiva, como está en Pablo y en Juan. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Líbranos del mal o del maligno, del mal neutro, del maligno también como ser personal. Las dos formas son posibles, ¿no? Esto no es una petición distinta, sino que va en relación con lo anterior. Haznos esto y a su vez líbranos del maligno. Diríamos que es en positivo lo que aquí se pide en negativo. No nos dejes, líbranos, ¿verdad? Líbranos de ese maligno que quiere que caigamos en tentación. Satán en Job, ¿verdad? El que sí quiere que estemos siempre cayendo en tentación, el que pone piedras en el camino, es el Satán, el acusador. Pues entonces tú, en negativo, no nos dejes caer y en positivo, líbranos, hacernos. Estas dos peticiones van muy juntas, ¿verdad? Librarnos del mal. Aquí también había muchas formas de concretar qué es el mal que atenaza nuestras vidas. Tiene tantas dimensiones, tantas caras, pues todas las caras que tenga, también Dios pedimos porque Dios puede librarnos de ellas. De esta forma, rezando el Padre Nuestro, pues oramos como la Iglesia primitivísima rezó, como el mismo Señor nos enseñó a rezar. Por eso dicen siempre los Santos Padres, de una forma u otra, toda oración cristiana tiene que remitirse al Padre Nuestro. Sería quizá interesante aplicar cada uno, en una lección divina, aplicar cada una de las frases del Padre Nuestro y ver cuál de ellas vivimos mejor, en cuál de ellas tendríamos que trabajar un poco más, qué relación tiene alguna de ellas con los hechos concretos de mi vida, cuál de ellas hoy me está pidiendo más el Señor que viva, cuáles me cuestan más. Bien, es este 4 más 4 o 1 más 7 es un texto precioso de oración y de vida. La relación con el Padre tiene que ver con nuestra vida y cuando rezamos vamos siendo transformados en hijos de Dios que viven su voluntad y adelantan el reino. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Seguimos avanzando, pasamos a la sección siguiente del discurso del monte, después de la oración, la limosna y el ayuno. Vamos a otra sección, que son algunas reglas, normas, consejos para la comunidad, que estaría en paralelo con el capítulo 5 de las antítesis. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¿no? Algunos ven en el contenido de esta sección, quieren ver, aunque es un poco exagerado, un comentario al Padre Nuestro en los temas. Y es verdad que la oración se repite, el no juzgar, pero entenderla como un comentario al Padre Nuestro es difícil, ¿eh? Se podría trabajar a ver si lo vemos, pero... Y luego en cuanto a la forma literaria, pues aparece hasta 4 veces el no hagáis, esa negativa, que también aparece en el decálogo, ¿verdad? Muchas frases comienzan por ahí, no hagáis esto, no hagáis lo otro, el no. Bien, y tenemos como, se puede dividir en dos secciones. La primera
que está unificada por los temas de la posesión, en relación con el dinero, sobre todo con el poseer. Cómo ser cristiano tiene mucho que ver con nuestra relación con los bienes. Es algo fundamental, se está poniendo en el centro, dentro, una parte principal del discurso del monte. Ser cristianos es cómo gestionamos nuestra relación con los bienes, con la posesión. Y después otros temas, 7, 1, 11 otros temas, para después pasar a otra sección que ahora veremos, 7-12, que concluiría en inclusión toda la sección central, que es la famosa regla de oro. Ahora volvemos a ella. Vamos antes a ver esta sección en 2 partes y vemos sus pericopas, para decir alguna palabra de ellas, aunque ya hablamos bastante de ello en San Lucas. Primera, el tema del tesoro. No atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla, los roe, el orín, sino en el cielo. Hay 2 lugares donde tenemos que ir atesorando los tesoros. Entonces, no en la tierra, sí en el cielo. Y luego la fórmula conclusiva preciosa, versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde vas atesorando, vas poniendo el corazón. Entonces, es muy importante lo que hacemos, lo que valoramos, donde ponemos los valores de las cosas, porque ahí estamos inclinando nuestro corazón. Claro, esto es tan importante. ¿Dónde está nuestro corazón? Los tesoros pequeños de nuestra vida, ¿dónde los estamos guardando? ¿A qué banco, podríamos decir, estamos llevando ese tesoro? Y aquí, aunque no lo dice el texto, yo me atrevería a decir que la Eucaristía de alguna forma es esto que dice Jesús. La Eucaristía es la puerta del banco del cielo. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es la Eucaristía? Es traer nuestra vida, lo mejor de nuestra vida y hasta lo peor, también los pecados, para que en la Eucaristía queden guardados en el cielo. La Eucaristía es la puerta para guardar nuestra vida en las manos de Dios. Gracias a la Eucaristía, todo lo mejor de nuestra vida, también lo peor redimido, se va poniendo como tesoro en el reino de los cielos. Pues también la Eucaristía como pedagogía en el cumplimiento de este deseo de Jesús, pedagogía del corazón para que nuestro tesoro vaya estando en el cielo. La Eucaristía no es solamente una devoción personal, sino que es conducir nuestra vida desde los tesoros del cielo, conducir nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Guardamos todo lo mejor para el futuro, para Dios. Bien, pues eso. ¿Dónde está mi tesoro? ¿A dónde voy orientando con mis actos mi corazón? Obras son amores, nunca mejor dicho. Obras, tesoros, son amores, corazón. Bien. Después, la lámpara y el ojo, un dicho un poco difícil, se suele interpretar también como, diríamos, en relación con ser tacaños y con ser generosos, lo cual cuadraría muy bien en esta sección que nos habla de que tiene que ver con la relación entre el cristiano y las posesiones. Después, más explícito todavía, un solo versículo, no se puede servir a 2 señores, Dios y Mammón. Mammón en arameo es la posesión, precisamente el dinero. Servir. Servir en el Antiguo Testamento, en el lenguaje bíblico, significa dar culto. Dar culto. Ahí se juega no solamente con la cuestión del esclavo, sino del dar culto. Es decir, dar culto a Dios es incompatible con el culto al dinero. El amor por el dinero es una verdadera idolatría, culto a los ídolos. Y por eso el amor al dinero nos aleja de Dios, diría Jesucristo. Parece que lleva razón, acordaos del joven rico, ¿no? Entonces, porque se ama a uno y se odia a otro, el amor y el odio, ¿no? El corazón, decíamos antes, amor a los enemigos, decíamos también antes. Todo el discurso del mundo tiene que ver con el amor. Entonces, Jesús nos enseña dónde orientar el corazón. Jesús nos enseña dónde orientar el amor. Si amamos a Dios, el dinero quedará a un lado. Si amamos el dinero, Dios quedará a un lado y no podremos darle culto. La religión, el culto, tienen que ver con nuestra relación con el dinero y la posesión. Igual que en el Antiguo Testamento, Baal, el dios Baal de Canaán, era una perversión, una idolatría, pues hoy también en todas las épocas, Mammón puede ser la gran tentación que nos aleja de Dios, aunque queramos hacerlo compatible. Jesucristo lo dice de forma muy clara. Cuidado con aquello a lo que damos culto. Ved dónde está el tesoro, ved a quién servís. Sed sinceros y discernid.
Y después, una larga perícopa, cómo tenemos que estar en manos de la providencia. Explicamos esto muy despacio en un vídeo sobre San Lucas, ¿no? El cristiano y la providencia de Dios. Aquí quizá habría que subrayar la perspectiva de Mateo, esa expresión que aparece dentro de Mateo, oligopistoi. Oligo diga poco, ¿verdad? Y pistoi, pistó son creyentes. Para San Mateo los discípulos no es que no crean. San Marcos dice que no creéis, sino que creen poco, no creen lo suficiente. Cuando no confiamos, eso es signo de que tenemos poca fe. Cuando tenemos miedo ante el futuro, cuando no confiamos en la providencia de Dios, es que nos falta fe. Entonces, a mayor fe, mayor seguridad. A mayor fe, más abandono, diríamos. Aunque todo esto también, como siempre, puede interpretarse de forma fundamentalista. Y no ese es el sentido de Jesús. Aquí también habría que ver, ¿se aplica a todos los seres humanos este desprendimiento? ¿Se aplica solo a los cristianos? ¿Se aplica dentro de los cristianos solo a los consagrados? El monacato, por ejemplo, viene de aquí. Es muy difícil cómo interpretar, cómo vivir esto. Todos estamos llamados a vivirlo, pero hay unos que lo viven como programa de vida radicalmente. San Francisco de Asís, para que los demás también podamos vivirlo desde nuestra condición. No es solo para San Francisco. San Francisco lo vive radicalmente para que nosotros podamos vivirlo también en nuestra propia situación. Cuidado con interpretar de forma fundamentalista, pero también cuidado con rebajar las exigencias de Jesús en nuestra vida. Y después de la relación con el dinero, con la posesión, pues otros temas. También nos hemos trabajado en San Lucas, no juzgar para no ser juzgados. Y cuidado con lo de la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? No veo la viga en el mío. No juzgar, no juzgar. San Juan dirá, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo puedo yo juzgar a nadie? Podemos dialogar, podemos corregir, pero siempre con mucho temor y temblor, porque yo no soy quien para juzgar. Y además así seré juzgado. Es a veces sin juzgar y somos juzgados, entonces hay que intentar no juzgar a los demás, nunca. Y luego hay un dicho aquí, un versículo muy extraño, no deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Hoy los cerdos los comemos y están muy ricos y los perros son animales de compañía. Pero en aquel tiempo la perspectiva era bien diferente. Los perros eran pues, animales también despreciados, como los cerdos, ¿no? Los cerdos a veces son signo de los paganos. Acordaos del hijo pródigo que acaba en su pecado cuidando cerdos. También la piara de cerdos que Jesucristo en el territorio pagano lanzó al mar de Galilea. Bien, ¿qué significa esto? Las perlas en la tradición rabínica son las enseñanzas de los rabinos para aplicar la Torá. Son las perlas, ¿no? Son enseñanzas que nos ayudan a entender y vivir bien la Torá. Entonces podríamos interpretar esto desde cuidado con enseñar a los necios. También el Proverbios capítulo 9, Proverbios 9 nos dice, si enseñas al sabio te irá muy bien, como quieras enseñar al necio te escupirá y va a ser imposible. Entonces en esa línea podría interpretarse, cuidado con querer dar lecciones a los necios porque no vas a conseguir nada. Son como perros y cerdos que no valoran las perlas. Otros lo interpretan no tanto como los necios, sino como los paganos, ¿no? Cuidado con evangelizar a los paganos porque, claro, esto en la perspectiva de Mateo no tiene mucho sentido. Aunque así ha sido interpretado no tanto como la enseñanza, sino en la disciplina del arcano en la Eucaristía, ya desde antiguo, desde la Didaché, dice que solo pueden comulgar los bautizados, porque no hay que dar perlas a los cerdos. O sea, se aplica este dicho de Jesús también a que solamente los cristianos, los que han seguido un proceso, pueden recibir las enseñanzas y los sacramentos de Jesús. Bien, un texto difícil, llamativo, que podría interpretarse sobre todo eso, desde cuidado con despreciar las cosas, con no cuidar lo santo. Pero también podría interpretarse de forma fundamentalista y errónea. Entonces hay que dejar que Jesús nos interpele, pero interpretar adecuadamente, pacíficamente, poco a poco sus enseñanzas, en relación con todo el contexto del Evangelio. Y después, en relación con el Padre Nuestro también, la eficacia de la oración, que también aparecía, aquí está ligada un poco lejos, después de unos versículos, al Padre Nuestro. En cambio, en San Lucas, en Lucas 11, acordaos, tenemos una catequesis sobre la oración con 3 perícopas, con 3 enseñanzas, donde aparecen juntas la eficacia de la oración y la relación con el Padre Nuestro. Entonces, efectivamente, merece la pena rezar. Y Jesús nos insiste en que tenemos que seguir rezando.
A veces no conseguimos las cosas no porque Dios no nos las da, sino porque nos cansamos de rezar. Bien, un conjunto de enseñanzas, algunos dicen que son tomadas de un sitio o de otro, sin mucha unidad. Parece que aquí sí hay unidad. Aquí serían otros temas en relación quizá con el Padre Nuestro, un conjunto de enseñanzas de Jesús para cómo vivir en la vida práctica nuestra relación con Dios, nuestro cristianismo. Y toda la sección termina con 7:12, que está en inclusión con el capítulo 5. La ley y los profetas consisten en no hacer a los demás o en hacer a los demás lo que quieras que ellos te hagan. Se llama regla de oro porque aparece no solo en los evangelios, sino que aparece también en el mundo pagano, hasta en la India, en Grecia. También aparece en el mundo judío, sobre todo en el judaísmo helenístico, por ejemplo en Tobías 4:15, aunque en negativo. No es actúa, sino no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. También en Hillel, un rabino del siglo I a.C., está formulado de forma negativa y lo convierte casi en un resumen de la Torá, como aquí parece que hace Jesús, resumen del Evangelio, resumen de su ley. Y Hillel piensa que esa regla de oro es también el resumen de la ley. Después esto en la Iglesia se va a identificar como un resumen del cristianismo que tiene que ver con la ética natural, con la ley natural. La Ilustración por eso lo va a desarrollar mucho. Kant va a ser un gran teórico de esta regla de oro. Pero ¿qué significa aquí en San Mateo? De alguna forma, comparadlo. ¿La regla de oro resume realmente el mensaje de Jesús? No lo rebaja, no lo teoriza. ¿Qué es más insistente? ¿Qué es más radical? ¿Haced al otro lo que queráis que os hagan o amad a los enemigos? ¿No está la regla de oro de alguna forma rebajando las exigencias anteriores? Entonces hay que entender esta regla de oro en relación con lo anterior. Y hay que entender lo anterior en relación con esta regla, que digamos que universaliza. ¿Ha querido San Mateo o ha querido Jesús relacionar la enseñanza específica de Jesús con la enseñanza general de la humanidad, del judaísmo y de las tradiciones? De alguna forma se nos quiere decir que la moral cristiana está en línea con la gran moral de los grandes maestros de la historia. ¿Cuál es la intención? Porque ciertamente la impresión que da es que se nos queda corta. Después de lo que hemos leído sobre el amor a los enemigos, ciertamente esta regla de oro se nos queda un poco corta. Entonces, ¿cuál es la función de este texto en el contexto de San Mateo? Podemos decir esto, ¿no? De alguna forma Jesús quiere relacionar su ética con la ética del Antiguo Testamento y la ética universal. Pues puede ser. En cualquier caso, como siempre, tenemos que interpretar los textos en su contexto. Tenemos que interpretar los textos matizados por lo que hay alrededor. No que esta regla de oro nos sirva para rebajar las exigencias de la preciosa ética de Jesús en el discurso del monte. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Llegamos ahora a la conclusión del discurso, que como una buena conclusión nos dice que ese discurso no es solo para escucharlo, sino para cumplirlo. Y también, como vamos ya experimentando en San Mateo, que le gusta mucho agrupar perícopas, agrupar bloques, casi siempre de 3 en 3. Aquí también tenemos 3 perícopas en esta conclusión. La primera nos habla de los 2 caminos, ¿no? 7, 13 y siguientes, 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida. Entonces, el tema de entrar en la vida, entrar en el reino, va a ser una perspectiva muy importante para toda esta sección. Entrar, ¿cómo se entra? Pues siempre hay varias opciones.
Y Jesús dice, no elijáis la fácil, porque esa no conduce al reino. Elegid la difícil. Acordaos, siempre citamos a Rainer Maria Rilke, que decía al joven poeta en una carta, atenerse a lo difícil, en relación también con lo que dice Jesús. En el tema de la puerta, Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Hay que entrar por la puerta estrecha, Mateo 7, hay que entrar por la puerta que es Jesús, Juan 10. El tema de los dos caminos aparece mucho en el Antiguo Testamento, en el mundo griego cristiano. El Salmo 1, el primer salmo, ya son los dos caminos, ¿no? O sobre todo Deuteronomio 30, Moisés le dice al pueblo, tienes dos caminos. Si eliges la obediencia a Dios, tendrás bendición. Si eliges la desobediencia a esos preceptos, a la ley, tendrás maldición. De los dos caminos, texto fundamental. También la Didache, que hoy estamos citando mucho, un texto patrístico de la antigüedad, casi contemporáneo del Nuevo Testamento, desarrolla el tema de los dos caminos, ¿no? Aquí la importancia de la libertad, de la ley como elección. Podemos elegir cumplir la ley o podemos elegir no cumplir la ley. Y también en lo difícil, elegir el camino difícil, el texto de Hechos 14:22, donde Pablo dice a sus comunidades, hay que pasar mucho para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ¿no? Entrar en el reino es difícil, el camino difícil. Esta perspectiva entonces nos dice que todo lo que Jesús acaba de decir, toda la ley anterior, todas las normas anteriores son un camino para entrar en la vida, son una puerta. La ética como puerta, las normas, la ley de Jesús, las enseñanzas de Jesús como puerta, como camino. Si elegimos cumplir esas leyes, estaremos en el camino adecuado, aunque nos parezca un poco difícil, una puerta un poco estrecha. La ley aparentemente no es fácil, pero es el único camino acertado. Primera perspectiva. Por tanto, elegid la libertad. Escuchad mi propuesta de camino, porque otra vez, mis caminos no son vuestros caminos. Isaías 55. La segunda perícopa, que parece aquí un poco extraña, ¿no? Porque no va dirigida a los oyentes. Va dirigida a los oyentes, pero el tema no son los oyentes, los cristianos, sino que son los predicadores. Cuidado con los falsos profetas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en otras religiones hay profetas que anuncian la voluntad de Dios. ¿Tendrá que ver con que los falsos profetas, dice Jeremías, anuncian siempre el camino fácil? Yo creo que sí. Jesucristo es un profeta verdadero porque anuncia el camino difícil, la puerta estrecha. Los profetas que os anuncian todo es fácil, como Dios es misericordioso, todo da igual, cuidado con los falsos profetas. Yo creo que de fondo están unidas ambas perícopas por esto. Porque en el Antiguo Testamento un signo de falsa profecía es siempre decir al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, ponérselo todo fácil. Y también hay falsos profetas en el Nuevo Testamento, sobre todo en relación con la escatología. Los falsos profetas enseguida hablan de el mundo se va a acabar, todo está... No les hagáis caso. Marcos 13, Mateo 24, los falsos profetas también, Primera de Juan, ya están aquí los falsos profetas con el anticristo, ¿no? No les hagáis caso. Siempre intentan lo fácil, aunque sea desastroso, pero fácil, ¿no? Un mecanismo de defensa es todo fatal, todo... No, elegid la puerta estrecha de la esperanza, elegid la puerta estrecha de la confianza en Dios. Entonces, falsos profetas en el Antiguo Testamento, falsos profetas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo distinguirlos? Ya Deuteronomio se lo planteaba, y la distinción principal es si cumple la ley, si no, y si se cumplen también sus profecías. En Primera Juan se distingue el espíritu verdadero porque afirma a Jesucristo venido en carne. Cristo es el criterio. Aquí el criterio, ¿cómo se distinguen? Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero no se habla de los frutos de los oyentes, de los discípulos, de eso se va a hablar después. De los frutos de los profetas. Un profeta que habla, pero no da fruto, es un falso profeta. Todo árbol se conoce por sus frutos. Da peras, un peral, da nueces, un nogal, da uvas, una vid. Pues también se distingue a los profetas. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar atento porque le llegan falsos profetas, que le predican otra moral distinta al Sermón del Monte, la facilidad. Pues tiene que conocerlos por su falta de frutos, porque no hay correspondencia entre su vida y su palabra. También es importante el discernimiento, el sensus fidei del pueblo de Dios para distinguir y no seguir a los falsos profetas de turno que siempre están intentando seducir al pueblo de Dios. Y la última perícopa, preciosa,
dos tipos de oyentes, y así pasamos a los oyentes, ¿no? A los discípulos que están oyendo. Primero, introducción, no todo el que me dice Señor, Señor, espiritualidad, entra en el reino de los cielos, sino el que cumple otra vez, ¿verdad? Hágase tu voluntad, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Antes era vuestro Padre, ¿no? Y ahora es nuestro Padre, ¿no? Mi Padre que está en los cielos, Jesucristo. Entonces, el criterio para entrar en el reino es cumplir. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Jesús acaba de decir. Es el camino para entrar en la vida, es la voluntad de Dios para que, siendo cumplida, entremos en el reino. La introducción luego desarrolla, versículos 22-23, la parte negativa, porque habrá muchos que han profetizado y han dicho, Señor, si hemos hecho milagros, si no habéis cumplido la voluntad de Dios, no podéis entrar en el reino. Aquí los frutos son el criterio para el profeta, y aquí el cumplimiento de la voluntad de Dios es el criterio para entrar en el reino. Hemos oído mucho, hemos predicado, hemos sido gente importante, hemos tenido cargos, hemos tenido... pero si no habéis cumplido la voluntad de Dios, no os conozco, no os conozco. Y después una parábola, un ejemplo, una comparación preciosa, muy sapiencial, de que la vida es como la construcción de una casa. El hombre sabio y el hombre necio, los dos caminos otra vez. El hombre sabio y el hombre necio. ¿Dónde construye el necio? Casa sobre arena. Preciosa, preciosa. Y no hay ninguna dificultad, además es más fácil porque es arena, pero cuando llegan los vientos, las tempestades, las riadas que llegarán, esa casa se viene abajo. El hombre sabio, aunque le cueste más encontrarlo hoy, edifica sobre roca. Entonces su casa, cuando llegan tempestades, que llegarán, cuando llegan dificultades, cuando llegan, la casa se mantiene. ¿Cuál es la roca sobre la que construir nuestras vidas, según este texto? En el ejemplo es roca frente a arena, pero en la realidad, ¿qué simboliza la roca? La arena sería escuchar, escuchar, Señor, Señor, y la roca sería cumplir la voluntad de mi Padre, cumplir lo que yo os acabo de decir. El sermón del monte se convierte en roca para la vida de aquellos que lo toman en serio y lo cumplen. En el fondo, la roca, en otros sitios se dice que es Jesús, la piedra era Cristo. Cumplir la voluntad de Dios y Cristo son la piedra. Como he dicho antes, la puerta estrecha es esta voluntad de Dios y es también Cristo. Cristo en su persona y en su doctrina es puerta y es roca para que afiancemos nuestra vida y nuestra religiosidad. Este ejemplo, creo yo, también valdría para muchas cosas que emprendemos en nuestra vida. Por ejemplo, matrimonios, vidas consagradas, grandes empresas que iniciamos. A veces no están demasiado infundadas, sin fundamento, sin cimentación. A veces ves, vidas preciosas, como casas preciosas, con arcos preciosos, con espiritualidades sublimes. Pero el fondo humano, lo que no se ve, lo importante del cimiento es lo que no se ve, porque no se ve, está debajo de la tierra. Entonces muchas veces hay casas que se han hundido, vocaciones que se han perdido y la gente ¿y qué le ha pasado? Con lo bonita que era la casa, con lo bien que parecía, porque lo que no se veía no estaba fundado, porque no se construyó bien, porque en su tiempo no se ahondó bien para llegar a la piedra. Esto no puede estar pasando también en los procesos vocacionales de nuestra época, en los procesos de preparación al matrimonio, estamos cuidando la base humana de nuestra espiritualidad, estamos cuidando los cimientos de la religiosidad que construimos. Yo creo que este precioso ejemplo tiene que hacernos ver, estamos siendo hombres y mujeres sensatos que construyen sobre roca. En otros textos del Nuevo Testamento también se habla de cómo el cristianismo es un edificio que también tiene como roca los apóstoles, Jesucristo, en el fondo el cumplimiento de la moral, de la propuesta de camino que Jesucristo nos hace. Si queremos tener futuro, si queremos construir para mucho tiempo, habrá que construir con cimientos, esforzarnos y excavar bien para que en Cristo y cumpliendo su palabra seamos capaces de cimentar proyectos de futuro y comenzar a construir el reino que no tendrá fin gracias a que Dios apuesta por aquellos que le escuchan y viven su palabra. La puerta estrecha, el camino difícil, pero el camino precioso de las bienaventuranzas.
el camino precioso de la oración, el camino que nos hace felices. El Señor tiene una propuesta que hacernos desde el monte para que en las cosas cotidianas de la vida podamos encontrar los caminos de Dios. Escuchemos y vivamos. Dejemos que el Maestro se convierta en Maestro de vida. Dejemos que Jesús de Nazaret sea aquel que configura día a día nuestra existencia hasta en la última tilde, en las cosas más pequeñas, en los matices más cotidianos de aquello que vivimos. Feliz cumplimiento, cautivados por la palabra para cumplir la palabra, por amor a Dios que nos transmite su palabra. Feliz semana a todos.